Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, comienza Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Además, diario usach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y las redes y plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. Daniela Figueroa Videla, buenos días. Muy buenos días, Alejandro Guillén, este lunes ya 9 de junio que está sumamente frío. Mira, estamos ahora, según la Dirección Meteorológica de Chile, y se hace sentir en el exterior con solo 2,2 grados Celsius. Y curioso porque hace una hora cuando salíamos de nuestra casa teníamos al menos 6 o 7. 100% de humedad y se prevé para esta jornada, Alejandro, que lleguemos incluso a los 22 grados con nubosidad parcial durante la jornada. Se anuncia para esta semana, por ahí estaba leyendo la prensa, que iba a haber viento y lluvia en la zona central. Así informa. ¿Ya anuncia algo estas cosas? Pero mira, cuando yo veo, claro, el pronóstico extendido, recién el miércoles 11 de junio empieza a nublarse, pero aquí por lo menos en el dibujito con los iconos de meteochile.gov.cl no se ve lluvia, pero como bien tú señalaron para miércoles, quizás en la noche, y jueves, lluvia en esta región y otras más hacia el sur, pero bien extendido y con viento, como tú señalas. Bueno, vamos con la restricción vehicular que afecta a vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del 2011. Esos son las patentes terminadas en 6 y 7 y con sello verde, o sin sello verde, perdón, en 2, 3, 4, 5, 6 y además 7, porque hay preemergencia. Exacto, hay preemergencia ambiental para este lunes 9 de junio en la región metropolitana y la primera situación de este tipo se registró ayer domingo cuando las estaciones de Cerro Navia, Cerrillos, Pudahuel y Talagante comenzaron a registrar el alza de los niveles del material particulado fino. Por eso, sumamente importante que caiga un poco de lluvia y haya viento también, como tú señalas, para la región metropolitana durante esta semana. Veamos las callecitas de Santiago que nos indica Transporte Informa Región Metropolitana. Hay un camión detenido en el kilómetro 24,8, sector Panguiles, esto en dirección a Santiago, con restricción de vista lenta, así que manejar con precaución. Y también tránsito lento en ruta 78 hacia Santiago, entre el sector Padre Hurtado y Américo Vespucio. Esto debido a flujo vehicular aumentado, así que considera el tiempo extra en el desplazamiento para la comuna de Maipú. Y recordar, por último, por trabajos viales, que está activo el desvío para los servicios G05 y G35 de autobuses por trabajos viales en Juanita con Avenida Gabriela. Esto en Municipalidad de La Pintana, para que vean ahí el recorrido. Esto es lo principal. Vamos con la pregunta del día a propósito de la encuestitis en la que estamos ahora. ¿Cuál cree usted que será el escenario de segunda vuelta? Aquí se puede dar muchas más, pero Matei Jara, Matei Toá, Kast Toá, Kast Jara, y si quiere una quinta... ¿Cuál podría ser? Innombrable. Una sorpresa, dices tú. Claro. Si a veces hay sorpresas y ya lo sabemos. La vida tiene pesadillas también. Absolutamente. Lo puedes responder en unos minutitos más en nuestra cuenta de Instagram, @RadioUSACH, @Santiago TV. 7:34, vamos con las principales noticias de la jornada. Titulares en Línea 1. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, superó por primera vez a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei, en las preferencias espontáneas registradas por la encuesta CADEM. Mientras Kast sube al 17% de respaldo y supera por primera vez a Matei, que llega al 16%. En tanto, Jara, con un 8%, aventaja a Toá, que suma 7%. Por su parte, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se mantiene con 7%, seguido por Franco Parisi, ojo, y Gonzalo Winter, ambos con 5%. Por su parte, la agenda Criteria, correspondiente a junio de 2025, muestra que la preferencia espontánea para el próximo presidente o presidenta de Chile mantiene en primer lugar a Evelyn Matei con un 26%, seguida por José Antonio Kast con un 20%, Johannes Kaiser con un 8%, mismo valor, 8% para Carolina Toá, Janet Jara 7% y Gonzalo Winter 5%.
Internos de la cárcel de Punta Peuco señalaron a través de un comunicado que la capacidad del recinto de albergar más criminales está sobrepasada. Esto frente a la intención del gobierno de enviar allí a condenados por delitos comunes, y cabe recordar que el presidente Gabriel Boric anunció en su última cuenta pública además el cambio de estatus jurídico del penal de un régimen especial al de una cárcel común. La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en la extinta Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, que hasta 2024 agrupó a las capitalinas comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. En el informe del ente fiscalizador se destacan pagos sin respaldo, viajes no justificados y manejo indebido de cuentas bancarias. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en entrevista con La Tercera, se refirió a las próximas elecciones primarias, reiterando que el gobierno no tiene un candidato o una candidata. Todos tenemos que respetar el resultado de la primaria y apoyar entusiastamente a quien resulte ganador, enfatizó el secretario de Estado. Y la ministra vocera subrogante, Aysén Echeverri, en entrevista en Mesa Central, abordó las acusaciones de ataques contra Evelyn Matei desde el gobierno, señalando que no tienen ningún antecedente ni se los han hecho llegar. No hay bots ni en Segegov, ni en Secom, ni en La Moneda, menos para atacar a un candidato o candidata en particular. Las vocerías y los contenidos de las vocerías se hacen por canales oficiales, aclaró la titular también de Ciencia. Un sistema frontal se presentará esta semana en el país, abarcando inicialmente a la zona sur, pero que también dejará hacia el final de la semana precipitaciones y vientos en la zona central, incluyendo a la región metropolitana. En concreto, la madrugada del jueves se espera la mayor concentración de precipitaciones en la zona central, las que podrían alcanzar entre los 15 y los 20 milímetros. El estado de salud del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay es de máxima gravedad y pronóstico reservado, informó este domingo la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde el político fue operado anoche de las graves heridas que sufrió en un atentado. El ataque se registró en un parque al occidente de la capital colombiana, cuando el también senador de Centro Democrático había terminado un recorrido por la zona y se detuvo a hablar con varias personas en una esquina. Israel interceptó barco en que viajaba Greta Thunberg con ayuda humanitaria para Gaza. Activistas acusan secuestro. El gobierno de Israel afirma que el yate selfie fue desviado, que los pasajeros están sanos y salvos y que los productos que traían se van a transferir a través de canales reales. 7 ya con 38 minutos. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Encuestas dan, encuestas vienen. Las encuestas dicen que la derecha está muy peleado, pero que también hay novedades en la izquierda. Dicen que Carolina Toá pierde terreno frente a la emergente Janet Jara. Algunos de los resultados que se están publicando en estas jornadas, que ya pronto, a partir del sábado, no podrán difundir nuevas encuestas porque comienzan el periodo oficial de campaña de primarias. Bueno, ¿cómo se explica todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están reaccionando los comandos? Vamos a conversar con la secretaria general del Partido Comunista y vocera del comando de Janet Jara, Bárbara Figueroa. Bárbara, muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Hola, muy buenos días, Daniela y Alejandro. ¿Cómo están? Espero que tengan una muy buena semana y una muy buena semana a todo el equipo de Radio Sachi y los auditores. Con frío Muchas como gracias. todo el mundo por lo pronto. Oiga, comentemos esto de la encuesta. Dice que Janet Jara está ahí, mordiendo a Carolina Toá. ¿Ustedes tienen la misma percepción en la calle, en los espacios públicos? Mira, yo diría lo siguiente. Lo primero es que nosotros tratamos en general de actuar no solo en función de la foto de la encuesta semanal, sino que en un proceso que entendemos que va a tener siempre este reflejo de la foto del minuto, pero nos da mucho más certeza y tratamos de hacer que esto sea mucho más soporte, ¿no?, a partir del trabajo cotidiano. Y si uno mira, y al menos la experiencia que estamos viviendo en el equipo, tanto en el comando como en los partidos que acompañan la candidatura, lo que vemos es que efectivamente en el despliegue, en el territorio, en las actividades que hemos desarrollado, hay una interesante proyección, muy interesante.
¿no? Un diálogo, un encuentro, una cercanía con la ciudadanía que a nosotros yo diría que nos impulsa y nos da mucho más fuerza en todo lo que ha sido esta campaña, y es lo que esperamos se siga desarrollando en las próximas semanas, ¿no? Entonces, si bien uno podría decir, ya contestando de manera más directa la pregunta de Alejandro, si bien uno podría decir que sí, uno esto lo palpa, ¿no? De alguna manera lo que vemos en encuestas lo percibimos también en el contacto cotidiano, preferimos ser cautos y responsables y decir, bueno, la encuesta es la foto de un minuto, pero nosotros seguimos trabajando y sin duda que esto hace, ¿no? Es un impulso, genera una subjetividad con mucha más fuerza, ¿no? Nos va a permitir un despliegue con mucha más intensidad, sin duda, ¿no? Más allá de nosotros, más allá de quienes estamos directamente involucrados en este proceso, pero nuestro foco está puesto en el despliegue y en el trabajo que estamos desarrollando en terreno, en la gira, y ahí efectivamente lo que sí es a todas luces evidente para nosotros es que hay un nivel de cercanía, de empatía, de encuentro que, insisto, es muy interesante. Es una experiencia y está siendo una experiencia muy interesante en ese sentido. Bárbara, y quiero tomar tus últimas palabras respecto al despliegue, porque es cierto que es peligroso o riesgoso sentirse tranquilo con un resultado fotográfico de alguna manera que representan las encuestas. Pero respecto al despliegue se ve mucha cercanía, sobre todo en la juventud. Estudiantes de distintas universidades, no solo la USACH, por razones obvias, con Janet Jara. Y en ese sentido, ¿cómo están apostando la participación, sobre todo en este segmento etario, para las primarias? Bueno, nuestra invitación y nuestro despliegue ha tenido que ver mucho con, en primer lugar, que la gente conozca, podamos tener ahí un contacto más directo entre la candidata y la ciudadanía. Lo segundo son las propuestas. Nosotros estamos convencidos, tenemos, una convicción muy profunda de que hoy día el voto que puede marcar la diferencia para enfrentar los riesgos de la derecha, porque acá el problema no es solo, mire, yo me voy a enfrentar con un adversario político, no, es que hay un riesgo real de retrocesos en derecho. Nuestra convicción es que la única candidata que hoy día puede efectivamente garantizar que vamos a seguir en un proceso de cambio y de transformación profundo y garantizando derechos para las grandes mayorías y además ser un muro de contención frente a los riesgos que implica la ultraderecha es nuestra candidata, es Janet Jara. Entonces eso también lo estamos transmitiendo, ¿no? Es la cercanía, que conozcan a la candidata, es conocer sus propuestas, es conocer esta convicción y tener este reflejo, a ver si lo compartido o no, ¿me entiendes? O sea, ir a hacer este debate con la ciudadanía y evidentemente que la invitación a votar. Porque meta. ¿Cuál es la meta? Mira, nosotros no somos de comprometernos ni de amarrarnos ni de enamorarnos de cifras. Entonces, no estamos en una lógica de que, mira, esto tiene que ser de tanto. Lo que sí tenemos absolutamente claro es que acá no somos nosotros los primeros convocados a poner el tema de la primaria sobre la mesa, porque hay mucha ciudadanía que todavía no sabe que el 29 de junio hay una primaria y que ahí es donde se juega la candidatura, en nuestro caso de Janet Jara. Acá como aparecen las encuestas generales, con todos los candidatos y candidatas, hay muchos que piensan que, bueno, acá hay como 8 candidatos, como 5 candidatos. Entonces, bueno, en noviembre voy a ir a votar. Y uno dice, no, esto no es en noviembre. Nosotros hicimos una apuesta. El Pacto Unidad por Chile hizo una apuesta, que es vivir una primaria para tener un candidato o candidata única. Y por lo tanto, el primer llamado también que estamos haciendo es a informarse sobre este proceso, sobre la votación del 29 de junio, sobre lo importante que es su voto para lo que vamos a enfrentar en la elección de primera vuelta. Y esa ha sido una tarea significativa. Yo diría que ahí es donde está una prioridad en este minuto también, ¿no? Pero Bárbara, seamos realistas. Una campaña que congrega a 600.000 personas a votar no es lo mismo que una que congrega 2 millones. Eso puede ser muy decisivo para el estado de ánimo de los partidarios, pero también de ese electorado que mira desde afuera, que todavía no se compromete y que toma sus decisiones en las últimas semanas incluso. ¿Algún objetivo habrá, alguna meta que decir, bueno, con esto consideramos que vamos bien? Es que yo creo, Alejandro, que en esto no podemos hacer, recuentos mecánicos.
O sea, no podemos decir, no, mira, sí, evidente que una primaria, evidente que cualquier proceso electoral con máxima participación es un impulso distinto, ¿no? Eso lo aspiramos en todas las elecciones. Quiero comentar que hace poquito vivimos elecciones y quiero saludar además a nuestros dirigentes. Este ciclo electoral para nosotros ya comenzó con elecciones en la CUT que se vivieron el 26, 27, 28 y se vivieron ahora en las elecciones de la NES la semana pasada. Por lo tanto, para nosotros el ciclo electoral comenzó, pero siempre vamos a aspirar a que participe mucha gente. Pero comprometernos con una cifra es no entender que hoy día no estamos en un escenario igual que lo que hemos vivido en otras primarias, y no es entender que hoy día estamos frente a una situación donde la primaria, ¿no? Hoy día esta primaria todavía, insisto, hay mucha gente, y ojalá que quienes nos están escuchando también podamos reforzarle que este debate con los candidatos del mundo de la izquierda y del oficialismo se está jugando ahora el 29 de junio. Exacto. Eso no está tan instalado. Insisto, acá se ha hecho, y yo creo que ha sido también una decisión, no creo que sea solo una cuestión que, oye, mira, pasa. Creo que ha habido una decisión también editorial de algunos medios de dar cuenta de que acá hay un proceso como abierto, ¿no? Bárbara, precisamente para no darle la relevancia que tiene al proceso de primaria que vamos a vivir ahora el 29 de junio. Claro. Ahora, es evidente que nosotros esperamos la máxima participación y por eso insisto, para nosotros el objetivo, yo diría que uno de los objetivos primordiales en este periodo es que la ciudadanía sepa que hay votación el 29 de junio, participe de este proceso para elegir a nuestro candidato a la primaria con la certeza y convicción de que la única candidata que hoy día puede garantizar seguir profundizando en políticas transformadoras y de derecho, y además de tener el avance de la ultraderecha, es la candidata Janet Jara. Estamos conversando con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista y vocera del comando de Janet Jara. Para cerrar el tema de la participación en las primarias y adentrarnos en las diferencias que ya se están manifestando a propósito de la candidatura de Jara y de Toá, y entre medio el factor Óscar Landerreche, pero quiero detenerme también un poco en la cantidad de votos o participación que hubo en las primarias entre Jadwe y Gabriel Boric del 2021, que fue de 1.750.000 personas que participaron, y ahí donde Jadwe logró un poco menos de 700.000 votos. Considerando además que ahora son 4, debería haber mayor participación, es lo que uno cree. Y en ese sentido también preguntarle por lo que ha interpretado la prensa respecto a que el ex alcalde de Recoleta no solo critica las primarias, sino que está desalentando y la participación de los militantes comunistas, en este caso incluso introduciendo esa situación de que la derecha podría ir a votar para perjudicar ahí la votación. Y un respaldo que pareciera que no le está dando firmemente a Jara. ¿Cómo ve esta situación? Participación y factor Jadwe. No, nosotros vuelvo a insistir, respecto a la participación, no pueden ser lecturas mecánicas de procesos anteriores en contextos políticos distintos, tratar de trasladarlos a este presente. Yo vuelvo a insistir, nuestra apuesta principal es que la máxima cantidad de gente participe de la primaria, partiendo por nuestros nichos electorales, evidentemente, ¿no? Aquí el primer activo que se va a movilizar en una primaria es el activo militante, es el activo adherente, es el activo simpatizante. Y luego, efectivamente, nuestra apuesta, y por eso el despliegue de nuestra candidatura, es que más gente se informe, conozca y vaya a participar, en el sentido, insistimos nosotros, de que aquí se está jugando algo muy importante. Es la carta presidencial que efectivamente pueda no solo competirle a la derecha, porque aquí se instala mucho esto de que ya casi que estamos como en un escenario cerrado, es como que mira, ¿quién mejor puede ir a dar la pelea para el segundo? Nosotros decimos no. Este es un escenario electoral abierto aún, y tenemos posibilidades de ganarle a la derecha, tenemos posibilidades de evitar que hayan retrocesos en Chile, y eso creemos mejor lo representa Janet Jara, nuestra candidata. Deberían tener, sí, más de 700.000. Es que, insisto, yo no me voy a comprometer con ningún guarismo. Es que esos son, mire, nosotros no lo hacemos así. Ya. Entonces, no es que yo no me quiera comprometer, en eso somos súper responsables como partido. Perfecto. No nos comprometemos con cifras, porque el problema no es que mañana vayamos a medir si la cifra es más, si la cifra es menos, porque, insisto, esto no es solo el número. Estamos viviendo una primaria con 4 candidaturas muy potentes todas. Yo no quiero desmerecer ninguna de ellas porque creo que todas tienen un tremendo mérito, una particularidad, una diferencia. Por algo estamos en este proceso de primaria. Pero insisto, creo que acá lo más importante es que nosotros logremos que la ciudadanía tenga un valor, le dé un valor a que vamos a vivir una primaria, y que en esa primaria se juega la posibilidad cierta de impedir retrocesos para los próximos años.
Bárbara, en una elección presidencial. Y eso de verdad que no es. Créanme que no es una cuestión menor que se está jugando hoy día. Lo que sí, y perdóname Alejandro que me detengo un segundo, lo que sí podemos decir, yo diría que con cierta certeza, ¿no? De tampoco esto es una cuestión, pero uno podría decir, mira, hay algo aquí que sí es evidente también, y es que en la medida que este proceso se va conociendo y en la medida que se va conociendo nuestra candidata, también nosotros vamos reconociendo y evidenciando un mayor nivel de adhesión. Eso también es algo indiscutido y ustedes comprenderán que entonces para nosotros resulta muy relevante la participación en la primaria, porque vemos que eso efectivamente se traduce en que más gente conoce el proceso, más gente conoce a los candidatos y también eso genera mayor nivel de adhesión a lo que ha planteado nuestra candidata, porque se le reconoce, un nivel de coherencia respecto de lo que está planteando que a nosotros nos parece que ha sido bien relevante. Se entiende, Bárbara. Avancemos un poco. Aparecieron las declaraciones de Óscar Landerreche, se suma al comando de Toa y dice que en segunda vuelta él no está seguro de que votaría por otro candidato si no es Carolina Toa la ganadora. Y por este otro lado aparece el alcalde Joel Olmos de La Cisterna, donde dice textual: hay un electorado huérfano de izquierda que tendrá dificultades si gana Toa, y cuenta que hay un grupo de alcaldes de la región metropolitana y de la quinta región que están promoviendo en ese escenario la candidatura del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Es decir, de lado y lado no hay puesto tanta incondicionalidad y fe, no al tema de los candidatos, del proyecto unitario del progresismo. Mira, nosotros en esto hemos sido bien claros. Nosotros nos comprometimos desde el primer minuto, creo. Si uno revisa las declaraciones, creo que fue así, ¿no? Nuestra candidata lo dijo: nosotros vamos a ir a esta primaria, estamos inscritos en esta primaria y vamos a respaldar a quien gane esta primaria, el día que fue inscrito el pacto en el CERVEL. Y ese ha sido el compromiso que hemos tenido siempre. Y lo que nosotros esperamos es que efectivamente todas las fuerzas políticas que somos parte de esta primaria tengamos la misma convicción y decisión. Ahora, eso no quita que podamos y que debamos, yo creo que a estas alturas es un deber, debatir las diferencias. Por algo vamos a una primaria, por algo estamos en proyectos distintos. Este no es un problema de que cuántos candidatos se levantan para enfrentar la elección, es qué proyectos se están jugando en este marco. Entonces, el debate sobre el proyecto político, sobre cuál es la mirada país, es necesario que esté sobre la mesa, porque insisto, por algo estamos presentándonos a esta primaria, porque no somos todos iguales. No solo porque no somos todos iguales porque tenemos trayectorias distintas, sino que no somos todos iguales porque tenemos proyectos políticos distintos. Sí. Y eso es importante que la ciudadanía lo conozca. Ahora, hecho ese proceso, vivido ese hito y desarrollada la primaria, nuestro compromiso sigue intacto con que triunfe en este proceso. Va a contar con el respaldo de todos quienes nos hemos comprometido con esta tarea. La palabra vale, el compromiso está hecho, sin duda. Evidentemente, porque si no, insisto, porque esto es... Ahora, eso no quita que incluso después, cuando tengamos que seguir discutiendo, porque evidentemente que quien triunfe en la primaria tendrá que incorporar elementos de todas las fuerzas políticas que hicimos parte de este proceso, que en ese marco discutamos algunas políticas, que discutamos algunos proyectos, porque eso es natural y está bien. Eso es. Hasta el presidente Boric lo señaló. Claro, exacto, se tuvo que hacer cuando vivimos la primaria, luego discutimos programa y tuvimos que reforzar algunos elementos, particularmente de lo que era parte del programa nuestro con Daniel Cabo. Luego cuando se incorpora el socialismo democrático ya en los hechos al gobierno también hubo incorporación de eso no fue solo incorporación de cuadros, ¿no? Fue también la incorporación de iniciativas, prioridades. O sea, esta es la gracia de los procesos que son convocantes y unitarios, ¿no? Que tratamos de... Ahora, ¿eso significa que no vamos a tener debate previo? No, significa que debate vamos a tener. Por algo son primarias. Y lo complejo acá ha sido la relativización de algunos. Yo creo que eso es lo complejo. Pero igual Óscar Landerreche no es parte del comando y menos vocero de Toa, de la campaña Toa. Lo ha señalado efectivamente el comando de Carolina Toa. Creo que ha sido bastante preciso ellos respecto de ese punto. Y lo que uno esperaría en esto es que el debate no sea en torno a los sesgos ni respecto de calificación. Sí.
Debatamos sobre proyecto político. Tenemos diferencias en proyecto político, perfecto. Debatámosla. Digamos la lógica del sesgo y la calificación, porque eso es una bomba expansiva, ¿me entiendes, José? Por eso esta cosa puede tomar un tono que no es el tono que ninguno de nosotros desearía. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista y vocera del comando de Janet Jara. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana acá en Línea 1, y aprovecho de comentar que hay que revisar en el CERVEL a partir de hoy ya hasta el 11 para excusarse de ser vocal de mesa en las primarias del 29 de junio. Un abrazo grande, Bárbara. Un gran abrazo a ustedes, que tengan una muy buena jornada. Gracias, Bárbara. Chao. Vamos con una pausa cuando son las 7:56. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7:56. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo. Para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Estado de Ánimo, capítulo estreno, martes 17 de junio a la 1 de la tarde. Radio USACH, 66 años de historia. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Te invitamos a conocer la editorial USACH. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH.
Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos de estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Sach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, superó por primera vez a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei, en las preferencias espontáneas registradas por la encuesta CADEM. Kast así sube al 17% de respaldo y supera a Matei, quien llega al 16%, mientras Jara, con un 8%, aventaja a Toá, quien suma 7%. En tanto, el candidato del Partido Nacional Libertario, Hannes Kaiser, se mantiene con 7 puntos, o más bien 7%, seguido por Franco Parisi y Gonzalo Vinter, ambos con 5%. Por su parte, la agenda Criteria, correspondiente a junio del 2025, muestra que la preferencia espontánea para el próximo presidente o presidenta de Chile mantiene en primer lugar a Evelyn Matei, 26%, seguida por José Antonio Kast, 20%, Johannes Kaiser, 8%, Carolina Toá, 8%, Janet Jara, 7% y Gonzalo Vinter, 5%. Internos de la cárcel de Punta Peuco señalaron a través de un comunicado que la capacidad del recinto de albergar a más criminales está sobrepasada. Esto frente a la intención del gobierno de enviar allá a reos condenados por delitos comunes. Cabe recordar que el presidente Gabriel Boric anunció en su última cuenta pública el cambio del estatus jurídico del penal de régimen especial a una cárcel común. La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en la extinta Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, que hasta el año 2024 agrupó a las capitalinas comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. En el informe del ente fiscalizador se destacan pagos sin respaldo, viajes no justificados y manejo indebido de cuentas bancarias. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en una entrevista con La Tercera, se refirió a las próximas elecciones primarias reiterando que el gobierno no tiene un candidato o una candidata. Todos tenemos que respetar el resultado de la primaria y apoyar entusiastamente a quien resulte ganador o ganadora, enfatizó el secretario de Estado. Un sistema frontal se presentará esta semana en el país, abarcando inicialmente a la zona sur, pero también dejará hacia el final de la semana precipitaciones y vientos en la zona central, incluyendo la región metropolitana. En concreto, la madrugada del jueves se espera la mayor concentración de precipitaciones en la zona central, las que podrían alcanzar entre los 15 y los 20 milímetros. 8:03. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Y vamos a abordar, Alejandro, ahora lo que está pasando en el mundo. Vamos a concentrarnos tanto en Colombia como en Estados Unidos. Y por eso ya estamos con Libardo Huitrago, consultora internacional, analista, cientista político, académico y periodista. Muy buenos días, Libardo. ¿Cómo estás? Daniela, muy buenos días. Alejandro, un abrazo. Muy buenos días. Buen comienzo de semana. Igualmente. Uy, pero con las noticias que, bueno, viene lluvia, que es bueno. Pero vamos a Colombia. Me imagino que te duele en el corazón, pero vuelven los asesinatos políticos o los intentos de magnicidio, porque aquí no se sabe cómo está evolucionando el candidato, en este caso de la derecha, que no sé si con el segundo apellido Turbay tiene que ver con César Turbay Ayala, que fue presidente liberal, pero lleva primer apellido Uribe, no sé si es pariente del expresidente Uribe, pero es el candidato de la derecha, ha sido atacado y se encuentra gravísimo. ¿Qué significa este hecho para la política colombiana?
Primero que todo, déjame darte en exclusiva el parte médico que está saliendo en este minuto de la Fundación Santa Fe, en donde está hospitalizado. No es auspicioso, lamentablemente. Lo que acaba de decir este tercer comunicado es que el concepto médico dice: la Fundación Santa Fe de Bogotá, bajo la autorización de la familia, se permite informar que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. ¿Qué quiere decir? Que el panorama de la evolución de la salud del senador Miguel Uribe Turbay es muy sombrío. Esto porque la pistola utilizada por el sicario es una pistola Glock automática de 9 milímetros con alto impacto, su bala, y una de las balas está aún alojada en el cerebro, en la cabeza de Miguel Uribe. Esto para comenzar. Voy a ir respondiendo a las preguntas. Miguel Uribe es hijo de Diana Turbay, hija de Julio César Turbay, o sea, es nieto del expresidente que gobernó Colombia en 1978-1982. Y esta familia, por el lado de Diana, tiene un signo muy trágico, Alejandro y Daniela. Sí. La mamá, Diana Turbay, que era colega nuestro y periodista, abogada y periodista. Claro. Ella fue engañada, le dijeron: mire, le conseguimos una entrevista exclusiva con el guerrillero jefe del Ejército de Liberación Nacional, y fue en las manos de Pablo Escobar. El cartel de Medellín la secuestró también, ¿no? Claro, y en un intento de rescate falleció lamentablemente. Era una presión que se iba a hacer sobre el expresidente Turbay para que interviniera en una situación de negociación con los extraditables. Bien, el sábado, en un mitin político en la ciudad de Modelia, en Fontibón, muy cerca del aeropuerto internacional, para quienes han estado en Bogotá, sin resguardo, su esquema de seguridad precario, lamentablemente expuesto, llega con una facilidad un muchacho de 15 años y le dispara sobre seguro en la cabeza 2 veces y en la pierna. Entonces, entro a lo de fondo. En Colombia se mata por ser de derecha, por ser de izquierda o por ser de centro. Los asesinatos, los magnicidios, Daniela y Alejandro, son parte de la forma de hacer política en Colombia de manera histórica. Es decir, le voy a citar los últimos magnicidios. Parto con el de Rafael Uribe a comienzos del siglo, el de Jorge Eliezer Gaitán en el año 1948, el de Luis Carlos Galán, figuras liberales, el de Álvaro Gómez Hurtado, figura conservadora, el de Bernardo Jaramillo, figura de la Unión Patriótica Colombiana, o sea, de izquierda, Manuel Cepeda, de izquierda, Luis Carlos Galán Sarmiento, la figura más rutilante que ha tenido Colombia, liberal, asesinado también, José Antequera del Partido Comunista, asesinado. Entonces, las fuerzas históricas en Colombia se le han atravesado con la violencia a la paz en Colombia. Y solamente quiero recordar que una vez se constituyó un Frente Nacional, que fue un acuerdo entre los dos partidos, el liberal y el conservador, para frenar la violencia. Es decir, ahí sí hubo una visión de Estado. Lo que estamos viendo es que este intento de asesinato, que el pronóstico yo veo muy malo, vuelve a recordarnos la Colombia de los 80, es decir, cuando las fuerzas del narcotráfico, las fuerzas de las guerrillas, las fuerzas de los paramilitares, las fuerzas de los marginados de la ley, las fuerzas del Estado, liquidan a sus dirigentes más precarios. Entonces aquí el miedo que tiene Colombia hoy es que se vuelva a los 80 y 90, Daniela y Alejandro. Sí. ¿Qué pasa con el origen de este muchacho que disparó? ¿Mandatado por quién? ¿A dónde miran las sospechas? Yo creo que a muchos les convenía este intento de asesinato, uno para desestabilizar más de lo que estaba complicado el gobierno de Petro, eso es una línea investigativa. Otros sacar del paso a una figura, era un precandidato, todavía no estaba nominado como candidato, un precandidato de la derecha, muy amigo de Álvaro Uribe Vélez, de hecho salió electo por ese movimiento, y causar confusión en Colombia. Es decir, quien haya ideado este asesinato sabía el impacto que iba a causar en Colombia, y ya tiene una complejidad. Imagínense que pareciera ser, yo estuve viendo los videos anoche para comentarlos en el canal 13, y ahí observo cuando un policía le saca el celular a este muchacho cuando lo detienen, y ocurre que el titular de la mañana de hoy es que no se encuentra el celular, no se encuentra. Entonces, como en Ecuador, esa pieza. En Ecuador pasó un atentado y un asesinato también, donde pasaron las cosas más extrañas. Todos los autores murieron en las cárceles. Claro, Sin entonces testigo. aquí tú observas
¿habrán agentes del Estado involucrados en este intento de asesinato también? ¿Por qué esconder el celular cuando uno ve que lo están tomando ahí? Entonces comienza uno a dudar respecto del origen. Bueno, y teorías para qué les cuento, pero siendo realmente objetivo con lo que pasa en Colombia, a los que les interesa la paz y la desestabilización de Colombia, esta es una figura con un objetivo alto para sacar del camino. Libardo, ¿y cuál ha sido la respuesta de las autoridades del gobierno de Petro? Porque el alcalde de Bogotá pidió justamente al presidente dejar a un lado los discursos de odio. Es que el presidente no hizo el presidente Petro que divaga y todas estas cosas, no hizo lo que tiene que hacer un jefe de Estado, es decir, se pone al frente y condena el hecho, pide investigaciones y comenzó a hacer una larga exposición de 40 minutos, nada que ver con el tema central, que era que atacaron a un dirigente opositor, que por cierto, es la segunda vez que le hacía oposición Miguel Uribe a Petro. Se la hizo siendo concejal cuando era Petro alcalde de Bogotá y ahora siendo senador se la hace como presidente. Entonces, lo que la ciudadanía pide al jefe de Estado es condena y ordena investigar exhaustivamente el asesinato. Eso es lo que corresponde en un Estado de derecho. Entonces, como eso no se dio y el presidente salió ahí cantinfriando, pues por supuesto que eso no corresponde. La preocupación del colombiano, Daniela, colombiano, y te lo digo por lo que piensa mi mamá, mi papá, mis hermanos, ellos viven allá, tengo el privilegio de tenerlos vivos, es que esto se tiene que investigar. Porque hoy le tocó a Miguel Uribe, como en el pasado, le tocó a Samper, se salvó. Samper, que es de izquierda, dirigente liberal de izquierda, estuvo en el momento en que asesinaron a un dirigente comunista, José Antequera, ahí estaban los dos. Entonces, matan por ser de izquierda, por ser de derecha, por ser del centro, entonces les toca a todos. Con un antecedente, y es que la guerrilla colombiana se fundó como una expresión de que los excluían del sistema político. Perfecto. Se crean las FARC, diferentes líneas del M-19, el Ejército Popular de Liberación. Estamos de acuerdo. Se hace una gran apuesta de paz, la hace San Juan Manuel Santos, y se integran las FARC al sistema. Es decir, hoy en el sistema colombiano está la derecha, está el centro y está la izquierda. Pero lo paradójico de eso es que no está la voluntad política de frenar la violencia. Es decir, estos actores, que por cierto son muy menores, Colombia perdió sus estadistas hace muchos años, no hay ninguno en el horizonte. Entonces, estos personajes colombianos, en lugar de ver la ventana de la violencia como una oportunidad para hacer una plataforma, decirle al colombiano, ya no vamos a volver atrás con la violencia, están peleando pequeñas cosas. O sea, la clase política colombiana, su clase dirigente, no está a la altura del desafío que es Colombia, uno de los países más ricos del mundo, que podría ser en América Latina, yo diría sin exagerar, riquísimo, tiene todos los recursos naturales, pero tiene una endémica violencia desde la época de la independencia y tiene unos personajes de política muy menores que no son capaces de imaginarse el país en su cabeza y menos imaginarse a Colombia inserta en el mundo. Entonces pelean sus cositas chiquititas ahí y les digo a ellos, los matan por ser de izquierda, los matan por ser de derecha, los matan por ser de centro y sobre todo no tienen una respuesta que uno esperaría de una conmoción de decir, ¿sabe qué? La violencia no se va a imponer en Colombia, vamos por la paz, pero eso no lo veo en el horizonte. Vamos a estar muy atentos, al estado de salud de Miguel Uribe Turbay, senador colombiano. Gracias, Libardo. Vamos a Estados Unidos, Libardo, porque hay protestas por las, digamos, detenciones masivas de extranjeros para expulsarlos del país y eso está empezando a producir algún tipo de reacción. Trump endureció la mano mandando a soldados, Fuerzas Armadas, a controlar la situación en los lugares más complejos, principalmente en Los Ángeles, en California, donde el sentimiento anti-Trump es muy fuerte. Es quizá uno de los estados más complejos para el presidente. Ese escenario, ¿cómo se está evaluando por su potencial gravedad? ¿Es tan grave? Es gravísimo, particularmente por dos razones. Es el estado más grande de los Estados Unidos. Hay un choque directo entre el presidente Trump y el gobernador del estado, indudablemente. Y esto tiene que ver con el fondo, y es que las redadas federales que han intervenido, es decir, son agentes federales que han intervenido sobre los agentes estatales de California para hacer intensas redadas
sobre todo de personas que están en condición de estatus ilegal en los Estados Unidos. Y esto provocó el sábado intensas protestas, desencadenando no solamente la disputa entre el gobierno estatal y el federal, sino en cómo se respondían a esas protestas. Recordemos que en Los Ángeles hay unos antecedentes de unas violencias, sobre todo cuando hubo violencia policial, racial sobre negros, o una reacción, casi queman todos Los Ángeles, recordemos ese elemento. Entonces, ¿qué hace el presidente? Dice, bueno, yo mando la Guardia Nacional, mandó 2,000 agentes para imponer el orden. Y el gobernador dice, no, esa no es la forma de imponer el orden. Entonces estamos en un choque de autoridades para internar allí. Y lo otro es que las detenciones se están provocando, llegan a los almacenes, llegan a locales, a puntos en donde se sospecha que hay... Y menores de edad también detenidos, el domingo, claro, sobre todo. Y los toman, se los llevan, los detienen. ¿Y quién está protestando? ¿Quién es la gente que ha salido? Hay dos formas. Una que ha salido con un poco de violencia, pero también hay unas manifestaciones de orden pacífico que han salido. Es decir, no todo es violencia allí. Y esto puede ir creciendo, aunque esté la Guardia Nacional, porque el habitante de Los Ángeles, el habitante del estado de California, tiene antecedentes de haber salido a protestar en momentos con bastante fuerza, como el caso de los años 80 con el caso del abuso policial sobre un negro que lo mataron a patadas en el piso. Ustedes recordarán esa imagen brutal. Ahora, ¿cómo en general sientes que está enfrentando Donald Trump justamente estas protestas y reacciones en contra de medidas? Y acá estamos hablando además de derechos humanos, sobre todo por el tema migratorio. Lo hablábamos también acá en relación a los chilenos y chilenas que fueron deportadas y las situaciones inhumanas que vivían en los centros de detención de inmigración o el control de aduanas allá en Estados Unidos. Creo que nos está poniendo tanto el ojo ahí justamente de lo que se está violentando. La promesa de campaña de Donald Trump, Daniela, fue: voy a sacar a todos los ilegales. Y a Trump le dijeron con ese elemento electoral. Eso siempre tengamos en consideración eso. Entonces, sacar los 18 millones de inmigrantes ilegales que hay actualmente en Estados Unidos es una dificultad terrible. Entonces hacen este tipo de operaciones de manera de que sea una acción coercitiva. Pero aquí hay una realidad. Y es que en este caso hay personas que llevan viviendo ilegalmente en Estados Unidos 30, 40 años que no pudieron legalizar su estatus. Entonces son sus hijos los que están saliendo a manifestarse porque saben de la posibilidad que detengan a sus padres, que no importa que tengan 30 o 40 años viviendo allá, si los llegan a tomar, los deportan. Y eso es lo de fondo. Entonces, aquí la deportación por deportación también ha sido un tema bastante complejo. Y además, ¿a dónde los deportan? ¿A dónde? Que los deporten, por ejemplo, como ocurrió a las cárceles de Bukele y le apliquen el régimen carcelario de Bukele, es de una complejidad enorme, porque la cárcel de Bukele está para reos juzgados a la luz de la ley de El Salvador. Pero aquí, claro que la inmigración, entrar ilegalmente y quedarse ilegalmente en Estados Unidos es un delito, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que uno de los puntos centrales de la campaña de Donald Trump, que es expulsar a los inmigrantes ilegales, está chocando con un gobernador demócrata en un estado demócrata. Y yo tengo la impresión que esto es el comienzo de algo mucho más violento y que va a traer muchas más dificultades. ¿Y crees que se aplique la ley de insurrección para desplegar las Fuerzas Armadas? Sí. Es probable. Sí, con Trump la va a aplicar. Es decir, en eso no tengo duda que va a ser así. Y eso complica mucho más el escenario, ¿no? ¿Cómo van a actuar? ¿Qué dice el gobernador? ¿Qué ocurre allí? Por lo pronto el gobernador condena esto. No le gusta la forma en que están actuando las tropas federales o los efectivos federales en su estado para hacer control de inmigración. No hay ninguna coordinación entre el estado y el gobierno federal. Es simplemente el estado federal que actúa, pero los costos los tiene que pagar el gobernador del estado. Claro. Y aquí mano dura de Trump, que está mandando una señal además categórica. Claro. Bueno. Libardo, ha sido un agrado conversar contigo. Que tengas una muy bonita jornada. Gracias, Libardo. Quisiera hablar de temas más simpáticos, pero bueno, este es el mundo, ¿no? Gracias por explicarnos también sobre todo lo que pasa en tu país, Colombia. Buen inicio de semana, Alejandro. Para ti también, un abrazo. Bueno, adiós. Consultor internacional, cientista político, académico y periodista Libardo Buitrago nos ha acompañado a esta hora de la mañana acá en Línea 1. 8:19 minutos. Un análisis profundo y con contexto.
Llegamos a Estación Editorial. ¿Cómo se construye la realidad? Usted sabe que una noticia es una historia, no es un hecho. Los hechos ocurren, los periodistas observan y de pronto deciden sobre algunos hechos, procesos, sucesos, elaborar información para la sociedad. Y ha sido gran noticia que el Partido Amarillos por Chile, que fue puesto como la vanguardia en el rechazo de la izquierda, decían en su momento, al proyecto constitucional, al primer ensayo, junto con demócratas, dos organizaciones que la derecha los tiró a primera línea y se corrieron para atrás. La derecha dejó que los propios ex concertacionistas hicieran la pega sucia de volar el proyecto constitucional. Ahora vuelve a ser noticia, porque dice que se fueron algunos militantes relevantes, nada menos que un ex ministro del Interior, Jorge Burgos, una ex canciller y senadora, Soledad Alvear, y Gutenberg Martínez, que también fue diputado y presidente de la Democracia Cristiana. Pero, ¿qué es lo que llama la atención? El protagonismo que la prensa le da a esto. ¿Sabe cuántos militantes tiene Partido Amarillos? ¿Cuánto? 3.100. Wow. No, perdón. 2.300. Ah, tengo más seguidores yo en Instagram. 2.300. Votaron en esta decisión de apoyar y pasar de bando definitivamente para el otro lado 218 personas. Wow. El presidente del partido, el actual diputado Andrés Joanet, que recordemos fue elegido en cupo del Partido Radical, es el único diputado de esta bancada, ganó la presidencia del partido por 50 votos. Imagínate. Ni un presidente de curso saca más votos, sobre todo en colegio público. Total. Ahora, en un centro de alumnos del liceo lo barren. Y él, además, tiene la pachorra de decir, bueno, esto tampoco es un cheque en blanco. Yo no sé si Evelyn Matei se ha enterado siquiera. O se le importa. Claro, o le importa en algo que este partido. Pero quiero decirle, fíjese que este partido, para que lo dimensionemos, tiene un diputado que es su presidente, Andrés Joanet, y lo nombraron presidente porque es el único que tiene visibilidad pública. Bueno, se gana con 50 votos. Segundo, tiene 3 concejales en todo el país, de 2.471, y también elegidos en cupo de la Democracia Cristiana o del Partido Radical, ni siquiera por el partido. Un consejero regional de más de 300. Bueno, esto se llama la política de mentira. Cuando un grupo de personas pierde el protagonismo y ya nadie los llama para los cargos, inventan un partido. Lo extraño es cómo este partido de, 2.300 militantes se transforma en un referente en la prensa de todos los días. Y lo que dicen y hacen es noticia, cuando no tienen ninguna relevancia. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Sirven para confundir, para desordenar. O sea, hace rato que la derecha los venía usando. Para bien o para mal. Yo no digo que esto no ocurra en política. La política tiene mucho de esto de fabricar escenarios. Y la prensa es parte del juego poder. Ningún medio de comunicación es neutral. Todos tienen algunos compromisos editoriales, de principios, de valores, pero también defienden intereses, como decir que la Radio USACH le da lo mismo la educación en Chile. No, pues no da lo mismo. Bueno, pero quiero decir que lo que tenemos que aprender los chilenos es a darnos cuenta cuánto nos engañan en nuestra cara. Y hacemos caso y nos conducimos, nos reaccionamos frente a hechos inventados. Estos son inventos de la política para confundir más un escenario que sí ya es confuso. Y además, un partido que ya no tiene sentido. Fíjese que, ¿por qué se formó un partido en un momento que todo es repudio a los partidos? Habría sido más como un grupo de referente, intelectual o político, pero no, un partido. Porque quieren estar en la mesa y agarrar algo, aunque sea de mentira. Pero eso es la decadencia máxima. Uno de sus miembros, el abogado, fue también ministro del gobierno de la presidenta Bachelet, Isidro Solís, que está en amarillo, dice, ex radical, nuestro compromiso es porque este gobierno no se proyecte. Es todo, una cosa coyuntural. Y claro, a la derecha les acomoda probablemente más. Pero la crisis de la política se refleja en estos hechos. Cuando la política deja de ser real y es pura ficción, es pura historia, pero sin sustento con la realidad.
¿Cristian Parkin sigue, Alejandro, en Amarillo por Chile o ya después se fue? Como que lo creo. Él es columnista en Mercurio. Después que terminó el primer plebiscito, se dedicó a sus cosas, se olvidó de la política. Se le olvidó de hizo la pega. Claro, dejó ahí instalado Amarillo por Chile, que ya desde el inicio, también a propósito de tu análisis, al cual comparto, fue criticado por el nombre, por la connotación que tiene ser amarillo en un país como el nuestro. Pero ya se fueron para la derecha. 8:24, vamos a una pausa, o antes les comento el tiempo, ¿les parece? A ver si subió la temperatura, porque habíamos comenzado, Alejandro, el programa con 2,2 grados. Ya, tampoco es que subió mucho. 2,9 dice la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerden que vamos a llegar a 22, y como anunciaba también Alejandro, para esta semana, finales de esta semana, jueves en la noche, por lo tanto también viernes, podría caer lluvia acá en la región metropolitana con vientos, y no solo en la capital, sino también en otras regiones. Las callecitas de Santiago, antes de irnos a la pausa, y recordar, ¿te parece también la pregunta del día? Vamos con, a ver, en las callecitas, ¿qué está pasando? Hay en el aviso del paso fronterizo, el complejo de los Libertadores dice que se mantiene cierre preventivo del corredor internacional debido a derrame de aceite en sector de Punta de Vacas por accidente vehicular. Así que ojo para la gente que tiene que cruzar ahí los Andes. Y también hay restricción de tránsito en Avenida Lo Cruzat con Antumalal, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural. Permita el desplazamiento de equipos de emergencia, precaución en Quilicura. Están los bomberos allá. Y por último, también te cuento de congestión en al menos 4 puntos. General Velázquez al norte entre Capilla de Nos y Colón. Avenida Osa también al norte entre Hannover y Bilbao, Francisco Bilbao. También en ruta 68 hacia el oriente entre Ciudad de los Valles y enlace con Costanera Norte. Y por último, alta congestión a esta hora también en Eliodoro Yáñez al norte entre Huelén y Avenida Providencia. Y recordamos la pregunta del día que está alojada en nuestras cuentas de Instagram, @Radio Usach y también @Santiago TV. Ahí la tenemos. ¿Te parece, Ale? Según lo que reflejan las encuestas de hoy, ¿cuál crees que será el escenario más probable de una segunda vuelta? Suponemos que en esta primaria no lo estamos contando. Claro. Primera vuelta tampoco. ¿Cómo se van a acomodar cuando queden cara a cara dos? Entonces, una fórmula: Matei Jara, Matei Toa, Kast Toa, Kat Jara. Y no quiero ni pensar en las demás alternativas. Ya, hasta ahí, ahí te llega nuestra imaginación. Claro. O por lo menos, no sé. Hasta ahí alcanzamos según la radiografía de las encuestas de ahora, sobre todo considerando la última Decadem, que sorprendió también por sus resultados. Ahora, hay otras encuestas, hay muchas encuestas dando vuelta y dan distintos resultados. Por supuesto, sí, algunas contradictorias. Pero en general, como tendencia, está más o menos por ahí. ¿Vamos a la pausa? Vamos. 8:27. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos: la Orquesta Usach, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico Usach. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach. Nuevas voces. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Recuerdos. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional.
Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio Usach. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio Usach. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo. Para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Estado de Ánimo, capítulo estreno, martes 17 de junio a la 1 de la tarde. Radio Usach, 66 años de historia, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión Usach y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio Usach. Les esperamos. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Simple Texto. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Gonzalo, muy buenos días. Viene con la sonrisa. Espinosa. Hola, muy buenos días. Se siente. La noticia está presente. Sí, acá comenzando el lunes con todo. Eso, con todo el fuá. Sí, bueno, hoy día hay hartas cosas para hablar de economía que le tocan ahí el bolsillo a las personas, así que vamos a hablar de esta nueva normativa de la Comisión para el Mercado Financiero que aumenta el pago mínimo de las tarjetas de crédito, que yo creo que eso le interesa a bastantes personas. Ufa. Y también, si nos alcanza el tiempo, de un estudio de OSEC UDP que estimó cuánto se ahorraría el fisco si el ausentismo laboral fuera similar en el sector privado y en el sector público. Mira, ya. Así que vamos primero con lo de la Comisión del Mercado Financiero. Eso de la tarjeta. Sí, eso es interesante. Esta es una medida que va a entrar en vigor en junio del 2026.
y que busca evitar el sobreendeudamiento. Por ejemplo, cuando una persona compra con la tarjeta de crédito, se establece un saldo a pagar. Y a veces las personas no tienen el saldo completo disponible para pagarle al banco, entonces el banco establece una cuota mínima que uno puede pagar para no caer en mora. Claro. Queda transformado en crédito, claro. ¿Y qué sucede? Que muchas veces al ir pagando este saldo mínimo constantemente se genera una deuda aún más grande porque el resto de la deuda que uno no paga va generando intereses. Entonces, como bien decía, la Comisión para el Mercado Financiero publicó la normativa la semana pasada que aumenta el pago mínimo de las tarjetas de crédito y explican que si con el pago mensual de su tarjeta de crédito una persona solo amortiza el 1% del saldo, un deudor podría tardar casi 180 meses en saldar la totalidad de su deuda, acumulando un 160% en intereses. En contraste, el hecho de amortizar el 5% del saldo, porque ahora es el 5% lo que se va a pagar. Perfecto. Al amortizar el 5% del saldo insoluto en cada periodo, reduciría este tiempo de pago a 60 meses con una acumulación de solamente el 40%. Bueno, entonces ahí, claro, hay personas que quizás no están de acuerdo con esta nueva normativa porque finalmente quizás no claro, hay que tener el 5% para pagar a fin de mes, pero tal vez eso se puede compensar versus esta idea de que no se acumulan 160% en intereses, sino que se acumulan un 40% nada más. Wow. Nada más. Y oiga, me dijiste que había otro dato. A mí también me interesó eso con la UDP. Sí. ¿Qué es lo que manifestaban? Hay un estudio de OSEC UDP que calculó cuánto puede ahorrar el fisco si es que el ausentismo es similar en el sector público que en el sector privado. Perfecto. Dedujo Entonces, que es más en el sector público. Exacto, sí, es más en el sector público. Qué intuitivo, Alejandro, ya me gusta. Y bueno, lo que se establece es que sería un ahorro de cerca de 1.400 millones de dólares. Lo que se podría ahorrar si es que se pudieran disminuir los días de ausentismo laboral en el sector público. O sea, homologándolo con el del sector privado que hay ahora. Exacto. Donde no están puesto el ojo, el huracán o la lupa de Contraloría hasta el minuto. Claro, el estudio abarca 2022 y 2023. Entonces, por ejemplo, en el sistema privado se establece que son 15,1 días los que faltan a las personas en el 2022. Perfecto. Y en el sector público 33,1 días. El mismo año, 2022. Exacto, 2022. Súper interesante ese tema. ¿Te parece que lo coordinemos para entrevista? ¿Podemos invitar a la gente del estudio? Me parece, sí, yo creo que estaría bueno. Ya. Vamos nosotros con más contenido a propósito también y de políticas públicas que está pasando también en nuestro país cuando son las 8:37. Gracias, Gonzalo Espinosa. Nos vemos. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, el Estado chileno enfrenta hoy desafíos tanto externos como internos y en el plano internacional está la reciente puesta en marcha, Alejandro, ¿te acuerdas cuando lo comentamos del megapuerto de Chancay en Perú, que fue construido mayoritariamente con capitales chinos? También hubo un aporte significativo de privados desde Perú y marca un posible reordenamiento además del comercio sudamericano en el Pacífico. Y en el ámbito interno sabemos, ¿no?, que el país atraviesa una crisis relacionada con el uso irregular, como lo señalaba también y recordaba nuestro compañero Gonzalo Espinosa, de licencias médicas, este escándalo que ha puesto en entredicho la eficacia de los controles estatales y ha reactivado el debate sobre la necesidad de reformas para fortalecer la probidad, la transparencia, la administración pública y algo que también está al debe, ¿no?, que es la modernización del Estado. Y estamos ya aquí, se está instalando en nuestro estudio Germán Correa, académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE, la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Además que tiene muchos cargos, ¿no es cierto, Alejandro? Fue ministro del Interior. Tuvo. Tuvo. Fue ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Y además tiene una larga trayectoria en política, pero que da para una entrevista aparte. Bienvenido. Nos conocemos del año 82, 83, por ahí. Bueno, eran otros tiempos. Quizás un poco antiguo. Muy buenos días, Germán Correa, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de verlos. Muchas gracias. Germán, esta discusión que uno tiene como sensación general primero,
Para poder hacer buenas políticas públicas, uno supone que primero tiene que haber una cierta idea de dónde va el país. O sea, yo quiero este tipo de Chile, porque eso determina mi política exterior, destina cuáles son los megaproyectos. Por ejemplo, ¿necesito o no un puerto en el Pacífico, al estilo peruano? Si necesito o no hacer una reforma del Estado para que cumpla determinadas funciones que tienen que ver con ese desarrollo. Pero hacer reformas por reforma, al final nos volvemos puras reformas, puras cosas chicas, micro, que no tienen ninguna trascendencia y aumenta el gasto, porque estamos en una situación insólita. El país crece poco y gasta cada vez más. Esto es insostenible. Pero nadie pareciera hacerse cargo de problemas que son estructurales y no es solo, siendo importante, pero no es solo que el aborto, que mejorar la pensión aquí y la pensión allá. O sea, hay que hacer las dos cosas. ¿Cómo estás viendo esa ausencia de proyecto? No está Mideplan para que esté pensando Chile. Bueno, ojalá Mideplan lo hubiera hecho en su época, que tampoco lo hizo mucho, la verdad. Sí, se fue dedicando a otras cosas. Pero sí, yo creo que tienes plena razón. Yo creo que desde hace rato ya estamos caminando como sin rumbo desde ese punto de vista y enfrentando casuísticamente los distintos problemas que se van poniendo cada vez más agudos, más graves, qué sé yo, ¿no? Y algunos que se extienden a través del tiempo y que no encuentran solución realmente eficaz, a lo menos como el caso de la delincuencia, la seguridad pública y todo eso. Entonces, sí, yo creo que hace rato que estamos caminando sin estrategia. Este es un tema que se viene dando ya, yo diría, por algunos años, ¿no? Y a eso lo acompaña el hecho que tú señalabas al pasar, que yo por lo menos hace también algunos años que vengo planteando el tema a todo aquel que parece que escucha, pero no se ve que se escucha mucho, ¿no? Que necesitamos ya de sobra una reforma del Estado. El Estado que tenemos como está organizado no sirve, hace rato. Y no sirve, primero, no tenemos estrategia hacia dónde ir, y segundo, un Estado que ya no funciona para cualquier cosa en el fondo, ¿no? Yo he tenido ocasión en los últimos tiempos de relacionarme con el Estado, ya no como autoridad, sino que como ciudadano común y corriente que va a hacer un trámite, va a hacer algo, y es un suplicio. Claro. Es un maltrato permanente. Y en que, en mi caso, muchas veces me reconocen y eso me abre algunas puertas y ventanillas que a otros los van a seguir en el compra-huevo dándose vuelta eternamente tratando de sacar un trámite adelante. Entonces, tenemos un Estado castigador y poco amable en lo cotidiano, no solamente en la solución de los problemas que más preocupan a la gente, sino que en la cotidianidad de tu relación con el Estado. Entonces, yo creo que esto está haciendo agua por todos lados. Yo he hablado que después del estallido social, que mostró la crisis estructural profunda de la sociedad chilena, ¿no?, que la élite política además ha resignificado, porque ahora incluso le han puesto un nombre, el octubrismo, ¿no? Si tú haces planteamientos con respecto al reconocimiento de la validez tremenda de los problemas que estallaron allí, eres octubrista. Tú estás con la violencia. Entonces, es una forma de tapar, ¿no?, lo que está sucediendo en la sociedad chilena, que yo lo he calificado como un movimiento de las placas tectónicas que además conlleva una degradación generalizada de las instituciones, incluso de las personas, el tema de la ética, la cosa de las licencias médicas, que son la punta del iceberg, ¿no es cierto? Debajo de eso hay muchas otras cosas más. Pero entonces, ¿eso cuándo se jodió Chile? Digámoslo a la peruana. Yo creo que se comenzó a joder hacia el final de los gobiernos de la Concertación. Yo creo que el gobierno de la nueva mayoría, cuando termina finalmente, que se suponía que se iban a tomar todas las reformas que la gente estaba aclamando ya en esa época, y no pasa mucho, la verdad. Es decir, pasa una cosa, pasa el desalineamiento final de la que era la Concertación, ¿no es cierto?, con el papel terrible que tuvieron algunos senadores importantes como Ignacio Walker, que en un momento dice lo insólito, ¿no? Yo no leí el programa de gobierno de Bachelet, ¿no? Porque una de las principales fallas de las que finalmente las reformas no pasaron fue por el papel de los votos de la democracia cristiana en el Parlamento, entre otras cosas. Entonces, ya desde ahí yo creo que el choclo ya se comienza a desgranar. Hay un país que exige reforma, un gobierno que trata de hacerla, pero ese mismo gobierno no es capaz de hacerlo porque su propia coalición ya no responde. Y habla de normalización. Claro. Entonces, se va produciendo lo que todos conocemos. Pero también ha gobernado la derecha. ¿Fue solución? ¿Intentó algo distinto? Tampoco, porque al final sea centro izquierda, sea derecha, si no se enfrentan de fondo los problemas estructurales que tenemos en varias esferas, con una estrategia, como tú bien decías, ¿no es cierto?, una claridad de objetivos de país, porque yo creo que estamos en esa situación. Inclusive no estamos en una situación de gobiernos partidistas, diría yo, por así decir, o partisanos, como dicen algunos, ¿no es cierto? Porque la gravedad de los problemas son de Estado, nacionales, ¿no? Y toda esta guerrilla política que uno ve, incluso con gente que fue del mismo gabinete sacándose la mugre, no.
eso no cuadra con lo que el país necesita. Germán, quiero tomar tus palabras y que van alineadas con lo que ha señalado también el sociólogo Alberto Mayol, que recientemente con Daniel Matamala hablaba de que ya no existen en Chile diseños de políticas públicas, sino transacciones directas. Falta el diseño estratégico, como tú señalabas. Yo creo que quizás en el diagnóstico estamos más o menos de acuerdo, sobre todo quienes están analizando este tema. Pero cuando hablamos de modernización o de reforma del Estado, ¿cuál es lo principal que hay que enfrentar o atacar a tu juicio? Mira, primero hay que hacer esa diferencia entre modernización y reforma del Estado. Yo creo que con modernización se ha hecho bastante. Modernización es básicamente mejorar proceso y procedimiento. Eficiencia y sí, en la cotidianidad de la administración pública, y eso se ha hecho bastante, aunque falta muchísimo por hacer. Lo que aquí nos falta es una reforma del Estado. ¿Por qué? Se habla de reforma del Estado cuando hay un cambio sustantivo de las funciones del Estado. ¿Y qué duda cabe? El Estado ha cambiado claramente de funciones, porque una de las cosas que no hicimos como concertación en realidad fueron mover las bases estructurales del sistema, del modelo neoliberal, ¿no? Y eso significa un Estado prescindente, un Estado y además asumimos la ideología del Estado, ¿no? Que cuando hay problemas entre la parte más débil, la parte trabajadora y el empresariado, el Estado, todos los gobiernos dicen: ese es asunto entre privados. Es decir, asumimos la parte peor del neoliberalismo, porque uno siempre como Estado tiene que apoyar al más débil, y en este caso la clase trabajadora. Quedamos cortos con los subsidiarios. Que absolutamente, con los subsidiarios. Es decir, sobre todo en un país, todavía que no es un país desarrollado, entonces el papel del Estado es un papel promotor del desarrollo también. No solamente el sector privado, desde luego, pero con un papel sustantivo del Estado. Recordemos que así se ha industrializado Chile. Si no hubiera sido por el Estado, no, la burguesía capitalista nacional industrial no era capaz de hacerlo y no lo hizo, ¿no? Y después lo hemos hecho con los fondos de los trabajadores. La AFP y los fondos de pensión han servido como capital de base para las inversiones de todo este periodo de los últimos 40 años. Entonces, yo diría, aquí lo que se requiere es esa visión, una visión de país. Estamos, como decía Alejandro ahí en su intervención recién al inicio, otros países ya saben lo que nos viene, ¿no? Con el cambio fundamental que se ha producido a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Y que está quedando mostrado con las políticas de Trump, que da que hacer un cambio tipo de los 60, ¿no? El proteccionismo de nuevo, pero el mundo ya está globalizado y está absolutamente integrado, entonces no funciona ese modelo. Entonces un país pequeño como Chile tiene que pensarse en esa coyuntura. Yo he dicho en algunas charlas algo que a alguna gente le escandaliza, ¿no? Porque todo el mundo sabe que yo fui radicalmente opositor y lo seré hasta que muera la dictadura, ¿no? Y he dicho, mire, ellos hicieron una cosa bien, sin embargo. No significa que yo lo comparta, pero cuando toman por la fuerza, ¿no? el Estado y el gobierno a sus primeros años, ellos tuvieron una visión estratégica, ¿no? Quizás porque eran militares y los militares acostumbran a pensar estratégicamente, pero fíjate que hacen dos cosas importantes. Lo primero que hacen, crean la CONARA, la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa, 1974. O sea, ya estaban viendo una visión que el Estado, por lo menos el Estado gobernado por ellos, iba a requerir un Estado estructurado distinto. Y segundo, diseñan, no hacen un diagnóstico del papel de un país pequeño como Chile en ese contexto mundial, que estaban comenzando las tendencias de la globalización recién, y definen un cierto papel para el país. No digo yo que comparta eso. Abrir las puertas y salir al mundo. mundo. Yo no digo que comparta eso, todo lo contrario. Estrategia. Pero hubo estrategia, y hubo una reacción. Nunca había un gobierno con políticas públicas más integrales como la dictadura. Lo digo así, yo hago clases. O sea, te puede gustar o no, pero sabían dónde iban. Es que eso es otra cosa, si te gusta, si no lo compartes. Si es justo, si no es justo, pero tenían estrategia y tuvieron una visión integral, porque ahí están las 7 modernizaciones. Los tipos modernizaron 7 áreas fundamentales del país, ¿no es cierto? Y con eso llevaron a cabo una refundación del capitalismo chileno, digámoslo así. Porque el mercado como eje estructurante de la sociedad chilena. Lógico. Ahora, en el escenario... Perdón, eso es lo que nos falta, en esta etapa, ese tipo de acción. Claro. ¿no? En el escenario de hoy, que a ti te toca asesorar y proponer políticas, particularmente te he visto mucho en centralización, descentralización, gobiernos locales, transporte público, etcétera. Claro, no hay un concepto, por ejemplo, de transporte público en una sociedad que no tiene diseño. No. Entonces es solamente que extiendo la línea tanto, pero no porque tengamos claro cuál es la dimensión que va a tener ese transporte que estamos prolongando a pedazos. Se anuncian el tren de un lado a otro sin ninguna base, porque no hay ningún estudio al respecto, ni viabilidad, y muchas veces se hacen extensiones más para aparecer en el libro de récords que porque vaya a tener mucha gente movilizándose para la magnitud del gasto que se hace. Y ni hablemos de la administración de las platas. Si nosotros ordenáramos la finanza, por ejemplo, vamos a la coyuntura. Tú dijiste, ¿es Chile un país de sinvergüenza? En un artículo, por eso que te invitamos, porque nos gustó la franqueza. Si el país
comparara el abuso con las licencias médicas. Eso tendría un tremendo impacto. Y de lado y lado, no solo los funcionarios públicos, los usuarios, ¿no? Y los médicos que la expenden. Por ejemplo. Sí. O sea, solo parar ese abuso. No, obviamente, estaba escuchando recién en la entrevista anterior, ¿no es cierto?, que decían que la estimación, primero, que el ausentismo y todo eso es el doble en el sector público, en el privado, ya eso te dice algo. Sí. Y segundo, este escándalo de las licencias médicas, donde también está absolutamente disparado. Exactamente, yo creo que el ahorro podría ser gigantesco. Escuchaba que era en torno al 1,5 mil millones de dólares, entonces no es menor, y yo creo que puede ser bastante más, ¿no es cierto? Y otra cosa, el Estado al ser rearticulado, es decir, yo sé que esto es una cosa terrible cuando uno la dice, ¿no es cierto? Porque dice, ya adoptó la agenda de la derecha. Podríamos tener un Estado bastante más pequeño, liviano, ¿no es cierto?, pero mucho más eficaz, la verdad. Porque además uno tiene que pensar que el Estado no está haciendo funciones que podría hacer, y eso también va a requerir personal, pero de otro perfil, de otro nivel. Más técnico. Mucho más técnico, más especializado, ¿no es cierto? Es decir, estamos haciendo desuso, no estamos aprovechando todo el inmenso caudal de posibilidades que te dan las nuevas tecnologías de la información, que todos los días están saliendo cosas nuevas, ¿no? Y nosotros estamos como por el lado, no estamos sabiendo aprovechar aquello, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué decir nuestra despreocupación con la educación, ¿no? No, para mí fue toda una experiencia cuando llegué a hacer clase acá hace ya 4 años, ¿no es cierto? No había tenido experiencia con educandos del nivel pregrado. Las clases que había estado siempre he hecho clases en posgrado, ¿no? Y ahí, bueno, hay gente ya con más experiencia, más carrete, qué sé yo. Pero no había tenido la visión del nivel de deterioro de nuestra educación en general, ¿no es cierto? Los vacíos inmensos que tienen nuestros estudiantes, y no solamente por la pandemia, ¿no? Yo creo que aquí hay problemas de fondo grandes para nuestra educación a todo nivel, ¿no? Que no estamos asumiendo lo que hoy día se necesita. Yo hace 21 años que hago clases en la Universidad de Stanford, en un programa que ellos tienen en 15 países, uno de ellos es Chile, el más antiguo, que ya tiene como 30 años ese programa, y yo he hecho clases ahí desde ya 20 años, este año 21, acabo de terminar mi trimestre precisamente, y vienen los estudiantes desde allá, mi curso es parte de la malla de Stanford, y vienen los estudiantes a tomar los cursos que damos en este programa acá, ¿no? Y la diferencia que tú puedes ver entre cabros de pregrado de allá con los nuestros pregrados es abismante, es una cosa impactante, ¿no? Y eso que, ojo, los estudiantes asiáticos, chinos, coreanos, llegan a Estados Unidos, y a esos que vienen a Chile y nos distancian 20 kilómetros por minuto, allá es al revés. O sea, si nos comparáramos con un estudiante asiático, la brecha sería, pero hablar... exactamente. Sí. Entonces, si tú le sumas esas dos brechas y nos pones a nosotros ahí, es catastrófico. Y la verdad que esa debiera ser, junto con la seguridad pública, yo creo que el otro problema, pero inmenso como país, porque es tu base material sustantiva para cualquier forma de desarrollo que tú busques, para donde quieras ir en materia de desarrollo. Cualquiera sea la versión, de izquierda, centro, lo que sea, derecha, ¿no? Necesita una capacidad, ¿no es cierto?, intelectual, profesional, técnica, que hoy día estamos a años luz. Entonces, si eso no lo asumimos como tarea nacional, ¿no? Y esto no es cuestión de modelos ideológicos, ¿no? Si hay que fortalecer la educación pública y la privada, hay que fortalecer las dos entonces, pero conforme a un diseño, a una estrategia de país, ¿no es cierto?, para enfrentar los escenarios que nos van a dejar y nos están dejando muy mal parados. Cuando tú hablas, Germán Correa, académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas FAE-USACH, de el apelativo sinvergüenzas, ¿a qué obedece? Porque claro, también tiene que ver con la educación, sin duda, con la responsabilidad, el capital cultural. Pero también habla de un desgaste, habla de falta de eficiencia y habla también del abuso, que a veces la gente se lo toma como venganza por temas, digamos, alguna forma de revancha, con salud mental, con precarización y con quizás sobrecarga laboral. Podrían ser excusas, no digo que no, pero ¿cómo lo estás viendo con el trasfondo que hay, sobre todo en el sector público? Bueno, claro, hay trasfondos importantes. Sí, yo usé el término que con dureza, o que creo que refleja una situación. Eso de que hay múltiples esferas de la vida cotidiana, de la vida de nuestra sociedad,
se van mostrando, ¿no es cierto?, esta conducta que después existe, nos estamos transformando en un país de sinvergüenza, porque son absolutamente reñidas con la ética, ¿no es cierto? Es que cuando el presidente de la República no paga los impuestos, ¿por qué lo tengo que pagar yo? Es que ese es el tema. Es decir, ¿qué pasa? Es la vara. No, yo sí, doy un ejemplo claro, en abstracto. Exacto, y, por si acaso. Menos pensar que a ese presidente después lo van a nombrar santo de la iglesia, no sé cuánto. Pero voy que cuando la autoridad se corrompe en el ejército. Si los generales, si los almirantes, si los comodoros, lo que sea, se corrompen, todo para abajo. Absolutamente. Y la cadena logística se va a la paila. Así es. Bueno, yo hace rato que vengo diciendo que la corrupción en este país ha crecido mucho más de los que estamos, cualquiera en el mundo político está dispuesto a reconocer. Yo no entiendo, bueno, si parte de ese mundo político también cae en la corrupción, obviamente que no vamos a hablar de ella. Pero yo creo que eso es un tema gravísimo, porque cuando tú en un país tienes que la corrupción avanza, y en este país ha avanzado sustancialmente, junto por el lado con el crimen organizado y la penetración del narcotráfico, estamos en una fórmula fatal. Fatal, porque ya estamos viendo casos, por ejemplo, de jueces que han dejado liberados a reconocidísimos narcotraficantes o que han dado lista de quienes han informado de crímenes de narcotraficantes. Claro. Es decir, cuando vemos eso... Los informantes, en Arica, los informantes, ¿cómo le llaman? Los agentes encubiertos. Sí, pues. Y los testigos protegidos. Los testigos protegidos. Ordena que se los entreguen a los narcotraficantes a riesgo que los salgan a matar. Bueno, eso con toda seguridad. Entonces, cuando tú tienes situaciones de ese tipo, eso no es un caso aislado. Tú tienes que pensar que aquí hay un proceso, como lo han hecho en todos los países donde están presentes de la forma que están tan masivamente como en Chile, es la penetración del Estado. Y no jueces, políticos. No, pues, entonces, no, en mi propio partido, al cual renuncié después de 57 años de militancia con mucho dolor, había una penetración del narcotráfico, los narcovotantes que le llaman, que no ha sido atajada. Una de las razones por las cuales yo renuncié, porque no estoy dispuesto a defender cosas indefendibles, ¿te das cuenta? Porque eso o se ataca de frentón, ¿no? Y me consta, ¿no? Porque mi última experiencia en el PS fue postularme después que mucha gente concurrió a mi casa a decirme que me reactivara. Llevaba como 10, 12 años que no estaba en temas direccionales del PS, y participé en la elección y gané un cargo en el Comité Central 2017, ¿no? Tratando de producir un proceso de reversión. Y ahí tuvimos oferta de gente que mueve narcovotos de que los lleváramos en nuestra lista siempre que la lleváramos en nuestra lista. Y nos ponían los votos que controlaban en distintas regiones del país. No, cuando tú tienes esa situación en un partido y nadie hace nada, estamos mal. Porque vamos hacia una mexicanización de la política, evidentemente. Sí. Y uno no sabe cómo han penetrado en otros partidos. Entonces... y con lo que está pasando además en Colombia, lo que hablábamos recién. Te voy a invitar de nuevo para que sigamos capítulo 2, 3 y 4. O sea, de hecho, nos encantaría, yo le estaba escribiendo acá por interno a nuestro editor que fuera nuestro panelista. La tiro nomás, para que la piensen, ¿no? Porque está muy bueno tu análisis, Germán Correa. Muchas gracias, profesor. Gran amigo de los tantos años atrás. Tantos años, nos conocimos en años duros. Sí. Uy. Sí, pues. Bueno, así es. ¿Estamos mejor entonces? ¿Si eran duros los años? ¿Estamos mejor? No, porque había ética. Eso sí. Porque había compromiso, porque sabíamos lo que hacíamos y nos arriesgamos, pero a conciencia. Y uno arriesgaba el pellejo en eso, no arriesgaba cualquier cosa, no arriesgaba solo la pega. Sin duda. Sí, pues. Ni el reconocimiento, ni el nombre, ni un partido político. Muchas gracias, Germán Correa. Muchas gracias a ustedes también. Académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE USACH. Ojalá nuestro próximo panelista. La dejo ahí nomás. Vamos con la agenda para este lunes 9 de junio, cuando faltan 3 minutos para las 9. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Bueno, ponga atención porque hoy comienzan las excusas en el CERVEL para no ser vocal de mesa. Tiene plazo hasta el 11 de junio. El miércoles. ¿Te tocó o no? ¿Revisaste? No. No, ya a mí no me tocó. No, creo que me llame por la edad. Tener más de 70 años. Más de 70 años, ni acá la pirinaca. Estar fuera del país para la fecha. O más de 300 kilómetros. Por ejemplo, como ya Antofagasta. A Pichilemu, ándate. No, es más de 300, ¿no? No sé, pero se demora como 3 horas y media. Estar embarazada. Certificado médico porque estoy mental y físicamente deteriorado. No. Y embarazado eso no puedo. Exacto. También ser padre o madre de un hijo menor de 2 años, otra la excusa con certificado de nacimiento, o trabajar en el cuidado de personas mayores o con discapacidad, entre otras. Así que para que estés muy atento, revisarlo en el CERVEL con tu cuenta, ¿cómo se llama? La clave única. Súper fácil. A mí no me tocó en esta ocasión. Vamos con los resultados de la pregunta del día. Según lo que reflejan hoy las encuestas, ¿cuál crees que será el escenario de la segunda vuelta? Y tenemos 4 opciones. ¿Cómo nos fue con los porcentajes? 9% Cast Toa, 15% Cast Jara,
33 Matei Toa, 42 Matei Jara. Eso dicen nuestros auditores. Está interesante, en todo caso, los posibles escenarios. Estamos especulando según los resultados de estas fotos que presentan las encuestas hoy. Nos estamos despidiendo cuando tenemos tan solo 3,8 grados Celsius según la Dirección Meteorológica, y vamos a alcanzar, va a subir la temperatura los 22 para esta jornada. Nos vamos. ¿Pero quién viene? Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Que les vaya bien. Chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.